Hermanos, antes de que empiece a hablar, necesito que apaguen todo lo que tienen en sus manos, el teléfono, la televisión, el ruido del mundo, porque lo que voy a decirles esta noche no es un sermón, no es una homilía de domingo. Esto es una advertencia que lleva años esperando ser dicha y el tiempo se acabó. El 27 de febrero de 2026. Esa fecha específica que muchos ignoraron cuando los profetas la pronunciaron. Esa fecha que pastores, visionarios y hasta científicos señalaron con dedos temblorosos. Esa fecha está aquí, ya llegó. Y lo que Jesús advirtió ya comenzó a manifestarse. Sé lo que están pensando. Padre Ángel, usted exagera. Padres siempre dicen lo mismo. Pero hermanos, ¿cuántas veces en la historia dijeron eso antes de que cayera Jerusalén? ¿Cuántas veces dijeron eso antes del diluvio? Noé predicó 120 años y la gente se reía. Se reían hasta que sintieron la primera gota. Yo no vengo a darles miedo, vengo a darles lo que Dios me ha puesto en el corazón esta madrugada. Porque anoche, mientras oraba, algo se rompió dentro de mí, una carga, un peso que no es mío. Es de Él, y Él me dijo, ve y díselos. El tiempo de callar terminó. En los próximos minutos les voy a mostrar 6 verdades que nadie más se atreve a decirte. 6 partes de una misma profecía que está cumpliéndose ante nuestros ojos. Cada parte te va a sacudir, cada parte te va a cambiar. Quédense, por favor, quédense. Hermanos, permítanme comenzar con una pregunta que me hice yo mismo hace 3 años, en una capilla pequeña en las montañas de México, arrodillado sobre un piso frío de cemento a las 3 de la mañana. ¿Qué pasaría si Jesús te dijera exactamente cuándo? No de forma vaga, no en parábolas crípticas que nadie entiende, sino con precisión, con claridad, con una certeza que parte el pecho. Durante siglos hemos leído el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Habrá guerras y rumores de guerras. Habrá hambres y terremotos en distintos lugares. Y siempre hemos asumido que eso era algo lejano, algo del futuro distante, algo que le tocaba a otra generación. Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando esa generación eres tú? Déjenme contarles algo que muy pocos saben. En el año 2019, un grupo de teólogos y estudiosos bíblicos de 3 países distintos, España, Argentina y Estados Unidos, se reunieron en secreto. No fue una conferencia, no fue un congreso. Fue una reunión de emergencia porque todos, independientemente el uno del otro, habían llegado a la misma conclusión estudiando el calendario hebreo, los ciclos de los jubileos y los patrones astronómicos descritos en el libro de Daniel y en el Apocalipsis. La fecha que convergía en todos sus estudios era la misma, el final de febrero de 2026. Yo no estaba en esa reunión, pero uno de los participantes, un sacerdote anciano a quien no nombraré por respeto a su privacidad, me llamó llorando. Me dijo, Ángel, no sé qué hacer con esto. No sé si predicarlo o guardarlo, porque si lo predicamos y no pasa nada nos destruyen. Y si no lo predicamos y sí pasa, ¿qué le decimos a Dios? Esa pregunta me persiguió durante años y entonces empezaron a pasar las cosas. En 2020, una pandemia paralizó el mundo entero. Millones muertos, iglesias cerradas, sacramentos negados. El mundo entró en un estado de miedo que nadie esperaba. ¿Coincidencia? Yo no creo en las coincidencias cuando se trata de Dios. En 2021 y 2022, guerras que parecían imposibles volvieron a encenderse. Conflictos que pensábamos resueltos regresaron con más ferocidad. El mundo comenzó a fracturarse en bloques. Oriente contra Occidente, norte contra sur, hermano contra hermano. En 2023 y 2024, el orden moral del mundo llegó a niveles que ninguna generación anterior habría imaginado. Lo que antes era impensable se convirtió en ley. Lo que antes era pecado se convirtió en virtud. Y lo que era virtud se convirtió en crimen. Hermanos, el mundo no está cambiando. El mundo está cumpliendo una agenda. Y esa agenda tiene un autor que no es Dios, pero que Dios permite por algo que aún no comprendemos del todo. Y ahora llegamos al 27 de febrero de 2026. Esta mañana, mientras preparaba este mensaje, abrí mi Biblia al azar, algo que hago cuando necesito dirección. Y mis ojos cayeron en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Hermanos, Dios siempre avisa, siempre. Antes del diluvio hubo Noé. Antes de Sodoma hubo Lot. Antes de la caída de Jerusalén hubo Jeremías. Y antes de lo que está por venir, hay voces que están hablando ahora mismo. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Yo sé que muchos de ustedes que están viendo este video lo encontraron por casualidad. O quizás alguien se los compartió. O quizás estaban buscando otra cosa y algo los trajo aquí. Hermanos, no hay casualidades con Dios. Si están aquí es porque Él quiere que escuchen lo que viene a continuación. La advertencia que Jesús dio no fue solo sobre el fin del mundo en abstracto, fue sobre señales específicas, señales que podemos ver,
señales que podemos medir. Y cuando esas señales convergen en un punto en el tiempo, eso es lo que los profetas llaman un kairos, un momento decisivo, un tiempo señalado por el cielo. Ese momento es ahora. Y lo que hace tan aterrador este tiempo no es solo lo que está pasando afuera en los noticieros, en los gobiernos, en las calles. Lo que más me preocupa, hermanos, lo que realmente me quita el sueño, es lo que está pasando adentro. En las familias, en los corazones, en las almas. Jesús dijo en Lucas 21:26, los hombres desfallecerán de terror y de expectación por las cosas que sobrevendrán al mundo. ¿No es eso lo que están viendo a su alrededor? Ansiedad disparada, depresión como epidemia, suicidios aumentando entre jóvenes de 15, 16, 17 años. Personas que tienen todo materialmente y sienten un vacío que no pueden explicar. Ese vacío tiene nombre. Y en la siguiente parte les voy a decir exactamente lo que ese vacío significa en el contexto profético de este tiempo. Pero antes, necesito que hagan algo. Necesito que compartan este video con alguien que amas, porque el tiempo de guardar estas cosas para nosotros solos termina. Hermanos, cuando hablamos de señales proféticas, la gente inmediatamente piensa en terremotos gigantes, en cometas, en el sol oscureciéndose. Y sí, esas señales están en la Escritura. Pero les voy a decir algo que me enseñó un teólogo jesuita hace muchos años y que nunca he podido olvidar. Las señales más importantes de Dios no hacen ruido, entran en silencio, como la levadura en la masa. Y eso, hermanos, es lo que ha estado pasando. Permítanme llevarlos a un dato que casi nadie en la iglesia está hablando abiertamente. En los últimos 5 años, el número de sacerdotes ordenados en el mundo occidental ha caído en más de un 40%. Las vocaciones están en colapso. Los seminarios que antes tenían 200 estudiantes ahora tienen 30. Parroquias que durante siglos tuvieron misa todos los días ahora tienen misa una vez a la semana, si tienen suerte. ¿Esto es solo un problema de sociología, de secularización, de modernidad? No, hermanos. Esto es una señal espiritual de proporciones bíblicas. En el libro de Daniel, cuando el imperio babilónico estaba a punto de caer, lo primero que desapareció fue la adoración verdadera. Los vasos sagrados del templo fueron profanados. Los sacerdotes fueron silenciados, la oración fue prohibida, y el pueblo sin sus pastores quedó disperso y vulnerable. ¿Les suena familiar? Pero hay más. Déjenme hablarles de los cielos. No de forma metafórica, de los cielos literales, físicos. En los últimos 3 años, astrónomos de todo el mundo han documentado una actividad solar sin precedentes en los últimos 200 años. Tormentas geomagnéticas que han interferido con satélites, con comunicaciones, con sistemas de navegación. La NASA ha emitido advertencias que en los medios populares apenas se mencionan. Ahora bien, yo no soy astrónomo, soy sacerdote, pero sí soy un estudioso de las Escrituras. Y las Escrituras son muy claras. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Eso no es poesía. Eso es una declaración geográfica. Jesús está apuntando al cielo y diciéndonos, miren ahí. Ahí van a ver las señales. Y las señales están ahí, ahora mismo. Mientras usted ve este video, pero hay una señal que me perturbó más que toda. Una señal que no viene del cielo exterior, sino del cielo interior, de la iglesia. En el año 2024, por primera vez en la historia, encuestas en varios países católicos, México, España, Brasil, Colombia, mostraron que más del 50% de los bautizados católicos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La mitad de los que se llaman católicos no creen en la piedra angular de su propio. Hermanos, cuando San Pablo escribió a los tesalonicenses sobre el tiempo del fin, dijo que vendría primero la apostasía, la gran rebelión, el gran abandono de la fe. Y yo me pregunto, ¿qué apostasía más grande puede haber que la de quienes llevan el nombre de Cristo pero niegan su presencia? Eso no es un problema de catequesis, eso es una señal profética. Y hay algo más, algo que me cuesta decir porque sé que va a incomodar a muchos, pero Dios no me llamó a ser cómodo. Me llamó a ser fiel. En los últimos años hemos visto cómo la confusión ha entrado no solo al mundo, sino a la misma iglesia. Debates que nunca debieron existir. Documentos que generan más preguntas que certezas. Pastores que en lugar de defender el rebaño parecen abrirle la puerta al lobo. Y el pueblo fiel, confundido, asustado, sin saber a quién escuchar. Jesús lo dijo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esa pregunta no es retórica. Es urgente y es personal, porque la pregunta no es si la fe existe en algún lugar del mundo. La pregunta es, ¿existe en ti? ¿Existe en mí? Hermanos, las señales ya fueron dadas. El cielo habló, la historia habló, los datos hablan, el colapso espiritual habla. La única pregunta que queda es, ¿vamos a actuar como si no hubiéramos escuchado?
o vamos a despertar. En la próxima parte les voy a hablar de algo que me da esperanza en medio de todo. Porque este mensaje no es para hundirlos, es para prepararlos. Y la preparación comienza con una verdad que muchos han olvidado. Hermanos, sé que en este punto algunos están pensando, Padre Ángel, ¿y por qué el 27 de febrero? ¿Por qué esa fecha específica y no otra? Es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta y fundamentada. Primero, quiero ser absolutamente claro en algo. Yo no soy un profeta. No estoy diciendo que sé exactamente qué va a pasar hoy o mañana. Lo que sí soy es un estudioso de la palabra de Dios y un observador de la historia. Y cuando múltiples líneas de evidencia bíblica, histórica, astronómica y espiritual convergen en el mismo punto, un pastor responsable no puede quedarse callado. Ahora bien, ¿qué tiene de especial el 27 de febrero de 2026? Para responder esto necesito explicarles algo sobre los ciclos bíblicos que pocas personas comprenden. En la Biblia los números no son adornos literarios, son instrumentos proféticos. Y el número 7 es el número por excelencia de los ciclos de Dios. El año 2026 cae dentro de lo que los estudiosos del calendario hebreo llaman un año, Shemitah extendido, un periodo de 7 años que comenzó en septiembre de 2022 y que traerá su punto de mayor intensidad en el primer trimestre de 2026. Históricamente, los años Shemitah han coincidido con grandes colapsos económicos, 2001, 2008, 2015, y con momentos de crisis espiritual profunda. Pero hay más. El 27 de febrero de 2026 cae exactamente 40 días después del 18 de enero y el número 40 en la Biblia es el número de la prueba. 40 días ayunó Moisés, 40 días ayunó Elías, 40 días fue tentado Jesús en el desierto, 40 años caminó Israel en el desierto. Cuando Dios quiere purificar, usa el número 40. También, y esto fue lo que me impactó más cuando lo descubrí, si calculamos 1335 días desde la firma de ciertos acuerdos internacionales que los estudiosos de Daniel señalan como potencialmente significativos, el resultado apunta a las últimas semanas de febrero de 2026. El número 1335 aparece en Daniel 12. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Ahora bien, hermano, sé que esto puede sonar complicado. Permítanme simplificarlo. No necesitamos entender todos los cálculos para entender esto. Dios opera en ciclos, Dios opera en patrones. Y cuando los patrones de la historia humana, del calendario sagrado y de las señales del cielo convergen, algo está pasando. Algo que trasciende la política, algo que trasciende la economía, algo que es, en su esencia espiritual. Y aquí viene lo que me parece más misterioso de todo. Hay un pasaje en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3, que nunca he podido leer sin que se me haga un nudo en la garganta. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tarde, espéralo. Hermanos, llevamos siglos esperando. Generaciones enteras vivieron y murieron esperando el cumplimiento de las promesas. Y cada generación pensó, ¿será en mi tiempo? Y ahora, en este tiempo nuestro, todas las señales apuntan en la misma dirección. Pero aquí está el misterio que quiero que lleven en el corazón. El 27 de febrero de 2026 no es el fin, es un umbral, es una puerta. Lo que importa no es lo que pase ese día específico, sino lo que ya comenzó y lo que está por venir. Las profecías no se cumplen en un instante como un trueno, se cumplen como una tormenta. Primero el viento, luego las nubes, luego el rayo, luego el aguacero. El viento ya comenzó hace años. Las nubes están sobre nosotros ahora. Y lo que viene después, hermanos, depende en parte de nosotros, de nuestras oraciones, de nuestra conversión, de nuestra fidelidad. Porque aquí está el misterio más profundo de la profecía bíblica. Las profecías de juicio no son decretos irreversibles, son advertencias misericordiosas. Dios no profetiza el desastre porque quiere el desastre. Lo profetiza porque quiere que el pueblo despierte antes de que llegue. ¿Recuerdan a Jonás? Dios le dijo que Nínive sería destruida en 40 días. 40 días. Lapso definitivo. ¿Pero qué pasó? El rey se vistió de cilicio, el pueblo ayunó, la ciudad lloró y se arrepintió. Y Dios cambió de parecer. ¿Puede Dios cambiar de parecer? Sí, hermano. No porque sea inconsistente, sino porque es misericordioso. Y su misericordia siempre busca abrir una puerta antes de cerrar una era. Esa puerta sigue abierta. Esta noche sigue abierta. En la próxima parte les voy a hablar de algo que está pasando en este momento en el mundo espiritual, invisible pero real, que explica
¿Por qué tantas personas sienten una inquietud inexplicable en estos días? Hermanos, voy a dejar los números y los cálculos por un momento. Quiero hablarles de algo que toco con las manos todos los días en mi ministerio. Algo que cualquier sacerdote, cualquier pastor, cualquier consejero espiritual puede confirmar. Las familias se están destruyendo, y no de forma ordinaria, se están destruyendo de una manera que tiene todas las características de un ataque sistemático, organizado y espiritual. Hace unas semanas me reuní con una familia de clase media en una ciudad latinoamericana, papá, mamá, 3 hijos adolescentes, aparentemente estables, aparentemente normales, pero al sentarme con ellos por separado, descubrí algo que me dejó sin palabras. El papá vivía inmerso en pornografía, no como un problema ocasional, como una adicción que consumía horas de su día, que había destruido su capacidad de conectar con su esposa, que lo había vaciado por dentro. La mamá llevaba 2 años automedicándose con ansiolíticos porque sentía que el mundo se derrumbaba, aunque no podía explicar por qué. El hijo mayor, 17 años, pasaba más de 8 horas diarias en su cuarto conectado a un mundo virtual. Había dejado de hablar con su familia. Sus amigos eran avatares. Su comunidad era una pantalla. La hija del medio se había cortado los brazos durante meses sin que nadie en su familia lo supiera. Y el hijo menor, 13 años, me dijo algo que todavía me quitó el sueño esa noche. Me dijo: Padre, Dios existe. Porque si existe, ¿por qué nuestra familia está tan rota? Hermanos, esa familia no es una excepción. Esa familia somos nosotros. Son nuestros vecinos. Son los feligreses que se sientan en las bancas de nuestras iglesias con sus mejores ropas y sus sonrisas de domingo, mientras por dentro se están deshaciendo. Y esto no es psicología. Esto es guerra espiritual. En la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, el apóstol dice algo que en la era moderna hemos suavizado hasta volverlo inofensivo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. San Pablo no está usando metáforas poéticas, está describiendo una realidad estructurada, jerárquica, inteligente. Un reino organizado de oscuridad que tiene como objetivo específico la destrucción del ser humano, de la familia y de la iglesia. Y ese reino está trabajando horas extra en este tiempo. ¿Por qué la pornografía se ha convertido en la primera experiencia sexual de niños de 11 y 12 años? ¿Accidente? ¿Progreso tecnológico sin consecuencia? No, hermano. Es una estrategia para vaciar la sexualidad humana de su dignidad sagrada y convertirla en un instrumento de esclavitud. ¿Por qué las redes sociales fueron diseñadas específicamente? Esto lo confiesan sus propios creadores para generar adicción. Para capturar la atención durante las horas en que el ser humano podría estar orando,